Señores, la guerra civil está agotada en sus fronteras, porque ha dado exactamente todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella. Y ya a nadie le puede caber duda de que la guerra actual no es una guerra contra el gobierno, ni una guerra contra los gobiernos republicanos, ni siquiera una guerra contra un sistema político. Es una guerra contra toda la nación española entera, incluso contra los propios fascistas en cuanto españoles, porque será la nación entera quien la sufra en su cuerpo y en su alma. Yo afirmo que ningún credo político, venga de donde viniere, aunque hubiese sido revelado en una zarza ardiente, tiene derecho para conquistar el poder, de someter a España al terrible martirio que está sufriendo. La magnitud del dislate, el gigantesco error, se mide más fácilmente con una consideración dramática, casi vulgar. Hace 2 años que comenzó este drama, motivado aparentemente en el orden político por no querer respetar los resultados del sufragio universal del mes de febrero, de 1936. Don Miguel de Unamuno. ¿Don Manuel Azaña? Sí. No lo esperaba. ¿Qué hace usted aquí? Pues si le digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. ¿Y usted? ¿Yo? La verdad es que tampoco lo sé. Bueno, como ve, estaba pronunciando un discurso. ¡Oh! Don Manuel Azaña y sus célebres discursitos. Siempre hizo usted gala de una gran facilidad de palabra. Vamos, que estaba usted muy dotado para la oratoria. Muchas gracias, don Miguel. Viniendo de usted, eso es todo un halago. El discurso, bueno, la parte del discurso que he escuchado me ha gustado. Sin embargo, ha de perdonar a este viejo filólogo recalcitrante por algunas observaciones. Vamos, la exposición ha sido clara, precisa, impecable, pero hay algunas cosillas que... Sí, claro. Ilústreme, maestro, se lo ruego. Espero que no lo tome como una crítica como tal, porque me mueve la mejor de las intenciones. Ardo en deseo de escucharlo. Bueno, pues usted ha dicho, y cito de memoria, todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella, ¿no? Sí. Pues no. Ah, no. No, don Manuel, no, sacar no. Sacar es un verbo plano, insustancial. Hubiera sido mejor otro verbo, por ejemplo, conseguir, o mejor todavía, obtener. Del latín obtinere, verbo regular. Obtener, conseguir, lograr. Sí, lograr. Muy interesantes sus aplicaciones, por ver si... No, pero después usted ha pronunciado hasta en 4 ocasiones la palabra guerra. Es excesivo. Desluce el discurso. Demasiada guerra, don Manuel. Es curioso. Curioso dice. ¿El qué? Que tras la romanización, ese extenso periodo que los romanos permanecieron en España y tras legarnos ese auténtico regalo que fue el latín, una palabra tan importante, tan nuestra, por desgracia, proceda del germánico guerra y no del latín, debería ser de bellum, bellum belli, neutro de la segunda, aunque sí contamos con los adjetivos bélico, belicoso y beligerante. Sí, es curioso. Bueno. Sí. Pues yo en este caso hubiera contado con un sinónimo, porque el castellano, como usted sabrá, supongo, es muy rico en sinónimos. Contienda, conflicto, enfrentamiento, sí. Muy bien, pues muchas
Muchas gracias por sus observaciones y ahora, si me lo permite, voy a continuar con... De nada, pero aún no he acabado. ¿Ah, no? No, porque después usted al final ha dicho drama y dramático de manera muy seguida. No, en lugar de drama hubiera escogido tragedia, que es una palabra que tiene fuerza. Tragedia, no sé si usted sabrá, supongo que no, que procede del griego tragodia, tragodia. Tragos, macho cabrío, y hoy día audex. Oda, canción, canto, sé que será algo así como el canto, no, sí, el canto del macho, precisamente los griegos. Don Miguel, déjelo. Sé perfectamente lo que significa el término tragedia. De alguna manera y por desgracia todos la sufrimos. No me diga desde el punto de vista etimológico, fonológicamente hablando. Que sí, que ya sabemos que usted era una persona dotada para las lenguas, que sabía griego, latín, inglés, alemán, e italiano. Vamos, todo un consumado políglota. Se olvida usted del vascuence y del danés, lengua que aprendí para poder leer al gran filósofo Kierkegaard. Afortunado usted, que tuvo tiempo para dedicarse al estudio. Yo, durante mi vida política, para lo único que tuve tiempo para enmendar errores. O como diría el ingeniero Hidalgo, el tiempo del que dispuse hube de dedicarlo a desfacer entuertos de todo tipo. Solo me permití una expresión artística, eso sí, con éxito, y esa fue la del oratorio. Vamos, hasta mis propios adversarios lo reconocieron. Incluso llegaron a decir, fíjese, que yo me preparaba mis discursos concienzudamente. Cuando eso, don Miguel, no es del todo cierto, no porque muchos de ellos los improvisaba sobre la marcha. Ah, sí, pues lo hacía usted muy bien y con gran soltura. No crea que lo mío me costaba. Sí, porque a mí, don Miguel, el público siempre me impuso mucho. Yo era una persona introvertida, inclinada a la reflexión, y claro. Pero luego no sé si por las circunstancias o por mi compromiso político, el caso es que salí de mi caparazón, como quien dice, y me lancé al ruedo, si me permite el símil taurino. ¿Cómo no? Pero me resulta extraño que una persona como usted, que ocupó cargos importantes, usted fue ministro, presidente del Consejo, incluso presidente de la República, me cuesta pensar que tuviera dificultad alguna en hablar en público. Me costaba, créame, me costaba. Insisto que debió de ser por mi personalidad. Una personalidad que se forjó pues, en la infancia y en la juventud. Yo de niño, don Miguel, fui un niño muy solitario. Sí, muy solitario y además profundamente marcado por una temprana orfandad. Luego de adulto, pues, tuve algún que otro desengaño amoroso. ¿Quién no los ha tenido, verdad? Ni tampoco éxito en los pocos negocios que emprendí. Ni el interés del público lector en mis comienzos literarios. Y créame, don Miguel, créame. En los inicios de mi carrera política tuve mis reveses. Y tanto que los tuve. Fíjese que hasta en 2 ocasiones fui rechazado en mis pretensiones de ser elegido diputado por el Partido Reformista. Bueno, con decirle que hasta el amor lo encontré ya bien tarde. Sí, pero después usted recuperó y aprovechó, ¿y de qué manera el tiempo hasta, digamos, Sí, dígalo, hasta mi muerte. Yo perdí la vida a los 60 años. Por un problema en el corazón, ¿sabes? Los médicos dijeron que por tener un corazón grande. Mi cuñado Cipriano diría que por tener un corazón tan grande que no me cabía en el pecho. Usted, sin embargo, tuvo más suerte porque vivió hasta los 72, que no es nada mal, ¿eh? Sí, no me puedo quejar. Tuve una vida muy fructífera en mi Salamanca querida. Bueno, y en el Bilbao de mi juventud. Pero, hablando de otro tema, me gustaría saber si en
En el ejercicio de sus cargos tuvo usted momentos de desengaño, de decepción importante. Momentos de desengaño. Vaya. Momentos. Muchos momentos, don Miguel, muchos. Pero fíjese, el que más me dolió de todos fue el catalán. Sí. ¿Sabe por qué? Pues porque si hubo una persona que luchara por defender los derechos de los catalanes, ese fui yo. Gracias a mí se aprobó el Estatut de Cataluña en 1932, a pesar de la oposición de tantos que veían en esto lo que ellos consideraban el inicio de la destrucción de la unidad de España. Lamentablemente, de reconocer que no iban muy descaminados, don Miguel, ¿no? Bueno, pues mis amigos catalanes no se conformaron con su estatuto, no. Tan solo 2 años después, Lluís Companys, el honorable presidente de la Generalidad, decretó unilateralmente el Estado catalán. La Mare de Déu. Los catalanes, bueno, algunos catalanes y mis paisanos los vascos, bueno, aparte de los vascos, siempre han sido muy suyos. Naturalmente todos fueron encarcelados y por supuesto el estatuto suspendido. No fue hasta 1936, con el triunfo del Frente Popular, que sus derechos le fueron restituidos. Pero con el levantamiento de las tropas, como sabe, de África en el verano de ese mismo año, mis amigos volvieron a las andadas. Sí, a hacer las cosas por su cuenta, a su manera, por su cuenta y riesgo. Asaltaron la frontera, la aduana, el Banco de España, el Parque de la Telefónica, Montjuïc, la mina de Potasa, la Camsa, los cuarteles, qué sé yo. Bueno, con decirle que intentaron conquistar Aragón, no le digo más. Y crearon una consejería nueva, que fue la Consejería de Defensa. Y usted se preguntará, pero bueno, vamos a ver, ¿con qué fin? Pues se lo puede suponer. Con el de hacer ellos la guerra por su cuenta. Que claro, esta fue como no hacerla. Bueno, pues ahí no acabaron sus osadías y barbaridades. No. Proyectaron la insensata expedición a Baleares en el intento de crear lo que ellos llamaron la Gran Cataluña del Prat de la Riba, don Miguel. Bueno, ¿para qué seguir? Bueno, sí, añadiré que tuvieron conversaciones secretas con el gobierno británico a fin de conseguir de este que considerase a Cataluña nación neutral. Habrá seguido mayor grado de insolidaridad y de deslealtad. Yo ya había advertido que el problema catalán perduraría como un manantial de perturbaciones, que no era otra cosa más que el síntoma agudo y doloroso de una enfermedad crónica del pueblo español. Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Lluís Companys fue fusilado al término de la Guerra Civil. Las guerras sacan, y aquí se voy a emplear el verbo sacar, lo mejor y lo peor del ser humano. Pero déjeme que le diga una cosa, porque llevo mucho tiempo queriéndoselo decir. No estuvo usted nada acertado cuando dijo aquello de España ha dejado de ser católica. Porque lo único que consiguió entonces es que se le pusieran enfrente los sectores más conservadores. Incluso yo, que siempre he dado muestra de ser crítico con la Iglesia, precisamente en mi novela San Manuel Bonaparte. Disculpe que lo interrumpa, pero aquellas palabras mías fueron sacadas de contexto. Ocurre muchas veces cuando un periodista
se le antoja agarrarse a una frase que le resulta ingeniosa para luego sacar de ella un titular destructivo. Pues eso es justamente lo que ocurrió con mis palabras. Mire, en aquella sesión parlamentaria en la que las posturas sobre Iglesia y Estado estaban tan enfrentadas, yo debía encontrar una solución de consenso como fuera. Como fuera. Luego, por desgracia, no la hallé. Era necesario secularizar política y socialmente una España atrasada si queríamos convertirla en un Estado moderno, semejante a lo de nuestro entorno. La Iglesia seguía aferrada a sus privilegios seculares. Y había una parte de la sociedad, concretamente las clases altas, que la apoyaban sin ambajes. Yo, como responsable político, tenía que buscar la armonía, conseguir de una vez por todas que Iglesia y Estado fueran instituciones independientes que marchasen por separado. Pero yo me opuse a muchos grupos de izquierda que realmente lo único que pretendían era la supresión, así, de un plumazo, de todas las órdenes religiosas. Recuerdo que incluso le llegué a decir, pero vamos a ver, ¿de qué sirve cerrar conventos de monjas que solo se dedican, vaya peligro, a hacer buñuelos? Bueno, pues al final conseguí que por lo menos solo se decretase la expulsión de los jesuitas. Tampoco tuvo usted demasiada suerte con los militares, señor presidente. Miguel, pareciera por sus palabras que yo no tuve éxito en ninguno de los cargos que desempeñé. Usted estará conmigo en que aquello que sucedía era una auténtica barbaridad. Es que había 800 generales, don Miguel. 800. Cuando realmente solo se necesitaba como mucho la 10ª parte. En aquella España había 21.000 jefes oficiales. Para un ejército de tan solo 118.000 hombres. ¿Es o no es un auténtico despropósito? ¿Y para qué seguir? ¿Para qué seguir contando? Ya veo que con el ejército hemos topado, amigo Azaña. Sí. Por desgracia, con el ejército hemos topado. Mire, don Miguel, yo realmente lo único que pretendía era la modernización de un ejército que estaba anticuado, anclado en el pasado. Pero con la llegada de la República en 1931, muchos militares, sobre todo jefes y oficiales, mostraron su total desafección política. Bueno, hasta tal punto que un militar de prestigio como Sanjurjo protagonizó una intentona golpista. Afortunadamente fracasó. Y por ello fue condenado a muerte, aunque más tarde se le conmutó la pena. Pues bien, fíjense, en el siguiente bienio republicano, el gobierno del momento aprobó su indulto, o lo que es lo mismo, su excarcelación. Y cosa de la vida, Sanjurjo sería poco tiempo después uno de los cabecillas responsables más destacados del golpe militar de julio de 1936. Lo que ocurre es que tuvo la mala suerte de morir trágicamente en un accidente aéreo. Sí, en aquella época había demasiados accidentes aéreos. Y es lo que yo digo siempre, hay que tener los pies firmes en el suelo. Se impone el pragmatismo indefectiblemente. ¿No le parece, don Manuel? El pragmatismo, dice usted.
Usted, todo un rector magnífico, encerrado en la torre de marfil de su universidad, yo creo que no estaba muy al tanto de la realidad de los hechos. Verá, don Miguel, la vida es otra cosa, ¿sabe? Sí. Yo, como responsable político, tuve que arrojarme literalmente al barro en más de una ocasión. Sí, sí, al barro. ¿Y sabe por qué, don Miguel? Porque los problemas reales requieren actuaciones reales, respuestas reales. Sí, yo no sabe que usted ha sido siempre un gran observador de la realidad, pero permítame que le diga que intuyo que usted siempre se quedó en la teoría, en la barrera, vamos. Criticar es muy fácil. Oh, eso lo hace cualquiera. Otra cosa bien distinta es ponerse el traje de faena y actuar. Creo que no entiendo muy bien a dónde quiere usted llegar. ¿A mí? Mire, don Miguel, vamos a hablar claro. Usted en aquella época representaba el espíritu de la contradicción. O dicho en román paladino, por favor no se ofenda con lo que le voy a decir. Usted era algo así como una mosca cojonera. ¿Cómo dice? Sí, sí, como una mosca cojonera. De esa clase de personas que cuando acuden a una reunión preguntan: ¿de qué están ustedes hablando? Yo me pongo. Usted nunca supo apoyar a nada ni a nadie. Ni nunca pudo permanecer durante mucho tiempo en un mismo partido político. Porque para poderlo hacer, tendría que haber sido un partido político de un solo integrante. Usted. El PU, el Partido Unanimano. ¿Pero cómo se atreve? ¿Acaso no recuerda cómo abrazó la llegada de la República? Deshaciéndose en elogios, como hicieron, por ejemplo, también Ortega o Marañón. Para poco tiempo después, y sin apenas darle tiempo a la institución de consolidarse, que eso es lo que más duele. Soltar con ellos aquello de no es eso, no es eso. ¿Y cómo quiere que reaccionáramos ante tanta pasividad por parte de la República, permitiendo toda suerte de desmanes, quema de iglesias, quema de conventos y una anarquía generalizada? Nadie tenía más esperanzas en la República que yo mismo. Yo siempre he sido un luchador, o más bien un soñador. Me opuse al dictador Primo de Rivera, fui el azote, no me olvide, de una monarquía corrupta. Así que, y además fui al destierro a Fuerteventura a causa de mis ideas. Ya sé que no me dé lecciones de compromiso político. Al destierro, don Miguel. Llama usted aquello destierro. Pero se me parecieron unas vacaciones, hombre. Se hasta aprendió a montar en camello a sus años. Además, que solo fueron 4 meses. 4 meses que usted dedicó, pues, a ordenar ideas, a leer, a escribir, a hacer pajaritas y a hablar con los lugareños. Oh, menudo destierro año. ¿Acaso puede compararlo con el exilio que sufrieron años más tarde miles de compatriotas? A fuer de ser sincero, no puedo decir que aquel castigo fuera demasiado insoportable. Pero se ha desviado usted del tema. Hablamos de la República, que tras sus buenas intenciones mostró debilidad, cuando no connivencia, con aquellos que querían destruir la patria que conocíamos. Lo de Calvo Sotelo fue la gota que colmó el vaso. Bueno, no puedo negar que Calvo Sotelo era un político incómodo, sí, que nos resultaba incómodo.
Mas aquello fue un crimen execrable en el que yo no tuve nada que ver. ¿Ah, no? No. Pero usted no era, y corríjame si me equivoco, el presidente de esa idílica república. Vamos a ver, don Miguel. Vamos a ver. Que quede todo bien claro. El gobierno de la República y yo como su presidente, siempre estuvimos en contra de toda algarada violenta y abuso de poder. Lo que ocurre es que hubo grupos violentos, descontrolados, que estuvieron alentados por la derecha reaccionaria y... Sí, y también, ¿por qué no reconocerlo? La extrema izquierda, por la izquierda radical. Una izquierda que además no veía con buenos ojos que la República, según ella, fuese tan lenta en la aplicación de sus reformas. Y que por otra parte, realmente lo único que pretendía era la revolución sin paliativos. Como usted entenderá, todo esto constituyó un auténtico obstáculo para la marcha normal y correcta del gobierno. Don Miguel, nadie supo entender, nadie, ¿sabe? Lo difícil que era conseguir una transición pacífica de un régimen monárquico obsoleto a otro moderno y democrático como era el que representaba la República. Corrijo por sus palabras que usted era entonces una especie de monjita de clausura. Usted fue responsable por acción o omisión de todas las decisiones que se tomaban en su gabinete. Incluso hubo momentos en los que usted asumió de facto el cargo de jefe de gobierno. Nada se hacía en España sin su conocimiento y su consentimiento. Y además, y esto sí que tenía muchas ganas de decírselo, y era Vox Populi, usted sentía una especial inquina contra mi persona. ¿Cómo? ¿Qué está usted diciendo? Yo lo digo y lo rubrico. Jamás le perdonaré que me quitara el rectorado salmantino, como un régimen que se proclamaba democrático y que se jactaba de fomentar la cultura y la educación, me arrojó de un plumazo, sí, de un plumazo, de un cargo que a todas luces me merecía. ¿Sabe usted por qué lo hice, don Miguel? ¿Sabe usted por qué lo hice? Porque usted, todo un rector magnífico, catedrático de griego, intelectual reputado y pensador universal, usted apoyó sin reservas el golpe militar del general Franco. Sí. Usted fue una persona desleal. Un traidor. ¿Cómo se atreve? Le conmino a que retire esas palabras de inmediato. No me parece justo que usted, la historia lo haya tratado como un héroe y a mí como un villano. A menudo se han ensañado conmigo haciéndome responsable de todo tipo de atrocidades. Y bueno, sí, es verdad que hubo momentos en los que me vi sobrepasado por los acontecimientos, ¿no? Eran muchos los frentes a los que acudir y yo no supe o no pude dar más de mí mismo. Pero yo abracé la política como una religión, sabe muy bien. Aún más. Como si fuera mi propia familia. Eran tantas mis carencias afectivas.
Y sí, de mi vida por España, ¿sabe? Y terminé dando con mis huesos en un pueblecito del sur de Francia. Pero ¿sabe una cosa, don Miguel? Yo procuré ser siempre consecuente con mis ideas. Usted puede decir lo mismo. A menudo me han acusado de decir una cosa y la contraria, y puede que sea cierto. Tal vez se debiera a esa dichosa dualidad que habitó siempre dentro de mí. Yo buscaba el significado de las cosas, el significado último de la vida. Incluso busqué a Dios desesperadamente, esperando una señal que no llegó. Y sí, hubo momentos en los que sentí un miedo cerval a la muerte y de que tenía verdadera hambre de inmortalidad. Pobre San Miguel, bueno mártir. No se burle de mí, se lo ruego. Mire, vamos a tratar de calmarnos. Las personas formadas como nosotros debieran estar condenadas a entenderse. Y además, aunque usted no lo crea, yo siempre tuve un cierto afecto y admiración. ¿De veras? Sí, porque además de político, con cuyas ideas casi nunca estuve de acuerdo, usted fue un intelectual de renombre, con una importante obra a sus espaldas, un notable traductor y no digamos orador. Y Premio Nacional de Literatura. Y lo que para mí es más importante, usted fue presidente de esa nobilísima institución llamada Ateneo de Madrid. Yo también fui presidente, pero por poco tiempo. Recuerdo que allí di algunas de mis mejores conferencias con gran afluencia de público. Recuerdo que los diarios hacían eco de aquel. Lo que quiere decir es que, pese a que ustedes quisieron hacer muchas cosas en poco tiempo y cometieron muchos errores, no seré yo el que dude de su buena voluntad y menos de su valía. Y además usted y yo tenemos algunas cosas importantes en común. ¿Ah, sí? Dígame. Pues para empezar, los dos estudiamos en colegios de curas. Usted en Alcalá de Henares y yo en Bilbao. Aunque visto lo visto, con usted no tuvieron demasiado éxito, ¿verdad? También ambos sufrimos el zarpazo de la orfandad antes de cumplir los 10 años. Y eso marca la vida de las personas de un modo indeleble. Y también, y no menos importante, los dos fuimos varones monógamos. Pues sí, don Miguel. La verdad es que, como yo le dije antes, encontré el amor bien tarde. Bueno, tan tarde, fíjese que casi frisaba los 50 años. Y doblaba en edad a la que luego sería mi esposa, a Dolores, hermana de ese genio de los escenarios españoles que fue Cipriano Rivas Cherif. Él y yo éramos íntimos, muy íntimos amigos. Y la verdad es que conocía a toda su familia desde hacía tiempo. ¿Sabe una cosa, don Miguel? Yo me enamoré de Dolores nada más verla. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué no se declaró entonces alma de cántaro? Y yo, pues, tendría que responderle que sencillamente porque no me atreví. Usted sabe que yo
yo no fui muy agraciado físicamente, que digamos. Vamos, que lo mío nunca fueron los encantos naturales. En fin. El caso es que mi amigo del alma se empeñó en que yo me declarara a su hermano. Y un día, armado de valor, y caracterizado de cardenal. Sí, de cardenal, ¿quién me lo iba a decir a mí, verdad? Para una fiesta en casa de los Baroja, me declaré a ella. Para sorpresa mía me dijo que sí. Y claro, como era tan mayor, pues acordamos fijar la boda enseguida. De hecho, lo hicimos tan solo unos meses después. El 27 de febrero de 1929. Mire, la boda se celebró en la iglesia de los Jerónimos. Sí, que como sabe tiene claras connotaciones monárquicas. Luego el banquete tuvo lugar en el Hotel Ritz y el viaje de novio lo hicimos a Francia y Países Bajos. Caray, con el rojo. Así que usted también fue hombre de una sola mujer, ¿no, don Miguel? Y tengo entendido que padre de una numerosa prole. Fernando, Pablo, Raimundo, Salomé, Felisa, José María, Rafael y Ramón. Los tuve todos con mi esposa, Concha Lizarra, la mujer de mi vida. ¿Solo 9 hijos? No estuvo nada mal, ¿eh? Vamos, que no perdió usted el tiempo y disculpe el hachazo, don Miguel. No. En esta vida, don Manuel, hay tiempo para todo. Es cuestión de organizarse. Pues sí. Usted no tuvo hijos, ¿verdad? No, yo, desgraciadamente no. Pero, ¿sabe lo que le digo? Que ahora me alegro. Sí, porque, visto cómo se sucedieron los acontecimientos, la verdad es que hubiera sufrido mucho por su suerte. En fin. Después de la guerra, mi esposa, que era una mujer brava, de fuerte carácter, supo rehacer su vida en el exilio en México. Y yo, pues, quedé en los restos. Y para los restos, en tierras galas. Don Miguel, ¿sabe que usted y yo aún coincidimos en algo más? ¿Ah, sí? Sí, sí. En un amor enfermizo por el arte. Sí. Creo que usted dedicó muchas horas a escribir y reflexionar sobre el tema, ¿no? Vamos, que se convirtió en todo un experto crítico y teórico del arte. Yo solo fui un contumaz aficionado, un amateur. Pero sí es cierto que cuando era niño hice mis primeros escarceos artísticos en el campo de la pintura y del dibujo. Sí. Además, usted tuvo la suerte de que en su Salamanca de adopción pudo disfrutar de numerosos tesoros artísticos, que eso siempre ayuda a la inspiración, ¿no? Salamanca, Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Oh, don Miguel, qué hermosísimos versos, ¿eh? Usted es un poeta sin par. Nada que envidiarle a un Antonio Machado o a un Juan Ramón Jiménez. Y usted es un irredento zalamero. Pero sí es cierto que Salamanca goce de aquellas joyas artísticas, sus calles, aquellas largas caminatas. Y me gustaba ejercer de cicerone para aquellos amigos que venían a la ciudad. Sí, recuerdo en especial una visita de Beatriz Galindo. ¿Beatriz Galindo? ¿Tan mayor es usted, don Miguel? ¿Cómo dice? No, qué disparate. No, me refiero a una periodista y crítico de teatro que utilizaba ese seudónimo, ese nombre. Sí, sé a quién se refiere. A doña Isabel Oyarzábal de Palencia. Exactamente, la misma, sí. Una buena y una gran mujer, sí, señor. La República la nombró embajadora en Estocolmo. Sí. Vino a Salamanca a dar una conferencia. ¿Cómo se llamaba? Así, Mujeres del Pasado. Recuerdo que mantuvimos largas conversaciones, la mayoría de ellas distendidas, pero también alguna que otra discusión. Sí, porque yo mantenía que a pesar de que las mujeres no tuvieran derechos, eran en realidad las que mandaban en casa. Sí.
para congraciarme con ella, le dije que había una cosa en que las mujeres superaban con creces a los hombres. ¿Ah, sí? Sí, sí, a la hora de escribir novelas. Sí, sí, porque no hay novelista que compararse le pueda a la autora de Wuthering Heights, de Cumbres Borrascosas. Ah, claro, claro. Se refiere usted a Milly Bronte, ¿no? Lleva usted toda la razón. Bueno, este caso realmente es parecido al nuestro en España de la Pardo Bazán, ¿no cree? Bueno, volviendo a la señora de Palencia, antes de partir para Madrid, recuerdo que le regalé algunas piezas de mi colección de cocotología. ¿De coco? Cocotología viene de cocotte, que es pajarita en francés. Así bauticé el noble arte de plegar papelitos. Me acostumbré durante las guerras carlistas. Suena como la prehistoria. Sí, porque permanecía mucho tiempo confinado. Pero volviendo a la pregunta del principio, es cierto que del arte que más disfruté fue de la pintura. Sí, disfruté mucho de los maestros cuando fui a visitar el Museo del Prado. Claro. El gran Museo del Prado, por supuesto. A propósito del Museo del Prado, don Miguel, ¿acaso usted no sepa que yo dormí encima de la maja de Goya? ¿Cómo? Sí, verá. Cuando comenzaron los bombardeos sobre Madrid, la guerra, se hizo necesario poner a salvo las joyas de nuestra pinacoteca nacional. Con buen criterio se acordó trasladar a un lugar seguro, lejos de los bombardeos, todas estas obras. En su periplo por distintos sitios por los que pasaron, resulta que recalaron en el castillo de Granada, donde yo me alojaba transitoriamente. Mire, don Miguel, los cuadros se pusieron en la planta baja, pero resulta que las mejores obras de Goya se colocaron justamente debajo de mi dormitorio. Yo por las noches en que me veía de conciliar el sueño pensando en lo que le pudiera suceder a aquellas magníficas obras. Vamos, que lo tomé de una manera muy personal, muy personal. Bueno, tan personal, fíjese que en una conversación con el entonces presidente del gobierno, jefe del gobierno, el doctor Negrín, le llegué a decir: mire, don Juan, el Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república juntas. Y añadí: si a estas obras le llegase a pasar algo, se extraviase, por ejemplo, usted tendría que responder personalmente de ello, pegándose un tiro. Qué drástico. Eso sí. No, vamos a ver, don Miguel, yo comprendo que la vida del ser humano es más importante que cualquier obra de arte. Pero usted estará conmigo en que sin el arte la vida del hombre está como vacía de contenido, ¿no le parece? Me parece loable, encomiable que se pusiera tanto empeño en preservar de la barbarie esas joyas artísticas. Lástima que no se pusiera el mismo empeño en impedir la quema de conventos y de iglesias. Le voy a decir a usted cómo me sentía entonces por lo que estaba ocurriendo. Guerra, matanzas, ceremoniales, quema de iglesias, banderas rojas y estandarte de Cristo. ¿Sabe usted por qué sucedía eso? Porque los españoles unos creían en la religión de Lenin y otros en la religión de Cristo. No, se lo voy a decir. Eso sucedía porque los españoles estaban desesperados. Desesperados en que no tiene dónde agarrarse. Y como no cree en nada, le posee la rabia. Entre los unos y los otros, se desangraron, se ensangrentaron. Y lo que es peor, entontecieron a España, nombrando su caudillo a Franco. Personalmente creía que era una buena persona, rehén de la jauría que le rodeaba. Pero después... Sosiéguese, don Miguel. Pero bueno, mire, ¿qué le parece si nos ponemos cómodos? Quitarnos las chaquetas, ¿no me parece? Pero vamos a ver si estamos solos. Hagamos una locura como cuando éramos jóvenes. No sé. Pero vamos a ver, es que usted nunca fue joven. Que yo sepa, no. Pero sea, qué diantre.
Me siento como desnudo. Ay, vaya con los tiempos modernos, don Miguel, vaya con los tiempos modernos. ¿Se puede fumar? Vamos a ver, don Miguel. Mira, aunque yo no puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice, he de confesarle que le guardo gran respeto y admiración. Y que a ese ejercicio de sinceridad que usted ha tenido conmigo, pues yo quisiera corresponderle con otro semejante de mi parte. Mire, a mí no me sorprendió la violencia con la que actuaron los sublevados. Lo que sí me sorprendieron y mucho, fueron los muchos crímenes que se cometieron en zona republicana. Crímenes que para mí fueron como un auténtico mazazo en pleno corazón de la República. Yo nunca olvidaré una fecha, ¿sabe? La del 22 de agosto de 1936. Yo me encontraba en Madrid aquella fatídica noche en la que una turba furiosa asaltó la cárcel Modelo y asesinó a un buen número de personas. Algunas conocidas mías. Muy conocidas. Yo aquella noche, don Miguel, hubiera querido morir. Sí. Que me mataran también. Lo siento mucho, don Manuel. Yo quería reformar. Bueno, ¿acaso era una pretensión por encima de mis posibilidades, verdad? Yo quería reformar la sociedad española, convertirla en una sociedad moderna y democrática, de hombres y mujeres libres e iguales, pero iguales de verdad, de ciudadanos responsables y civilizados. Sí, pero los hechos... Déjeme, por favor, que continúe, don Miguel. Yo quería acabar con el analfabetismo secular de nuestra patria, elevar su nivel cultural. Mentiría si le dijera que en el transcurso de los años no hubo personas y hechos que me decepcionaron. Sí, que me decepcionaron y mucho, y que además no supe poner remedio a ello. En cuanto a la guerra pensaba, bueno, y pienso, que es un mal absoluto sin mezcla de bien alguno. Es verdad que tal vez fuera en ese momento inevitable, sí, tal vez. Y también que subestimamos el levantamiento porque creímos que lo podíamos sofocar en pocos días. Y luego cuando la guerra se decantó claramente del lado del bando contrario, yo intenté pactar con el enemigo una paz honrosa. Pero hubo personas que se opusieron, ¿sabes? Una de ellas fue Juan Medina. Persona muy válida, pero con la que yo nunca llegué a entenderme del todo. Pues bien,
bien Juan Negrín decía que no, que la guerra tenía que continuar, con la esperanza de que las naciones, alertadas por el peligro que suponía el nuevo eje naciente en Europa, pues terminaran por apoyarnos sin ambajes y nuestra suerte cambiara. Pero no fue así. Por desgracia no fue así. Yo siempre, sabe usted que fui un hombre de paz, pero al ver el cariz que iban tomando los acontecimientos, apoyé sin ambajes el golpe del 18 de julio, pensando que además así preservaba la civilización cristiana occidental. Pero me equivoqué. Ya. Y yo también he de reconocer, don Miguel, que aunque usted apoyó el golpe militar en un principio, luego supo rectificar. Y que además mostró un gran valor en el paraninfo de su universidad. Se ha exagerado mucho aquella intervención mía. Solo dije lo que pensaba sin medir las consecuencias. No. Usted fue muy valiente allí, ¿eh? Muy valiente allí. Don Miguel, ¿podría hacerme un favor? Sí, claro. ¿Querría usted pronunciar de nuevo su discurso de 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca? No me pida eso. Pareciera que no hice otra cosa en la vida que aquel dichoso discursito. ¿No prefiero uno del 31 de abril sobre el Quijote, otro sobre las letras hispánicas? Verá, Miguel, yo no dudo de que esos otros discursos suyos fueran muy interesantes, pero es que llevo esperando una eternidad para escuchar ese memorable discurso suyo. No me pida eso, No. Bueno, está bien. Pero si insiste... ¿Cómo? Claro. Muchas gracias, don Miguel. Pero antes me gustaría leerle una carta que me acompaña siempre, clavada como una daga en el corazón, de una persona a la que no pude ayudar en momentos trágicos. Don Miguel, soy la esposa del pastor evangelista y le voy a molestar una vez más. Se acusa a mi esposo de masón y en verdad lo es. Lo hicieron en Inglaterra el año 20 o 21. Y me dice que consulte con usted qué es lo que tiene que hacer. Mi esposo, desde luego, no ha hecho política de ninguna clase. Lo hicieron masón porque en Inglaterra todos los pastores lo son. Y muchos también en España. En Inglaterra lo es el rey. Es también el jefe de la iglesia anglicana. Y en España he oído que lo son también algunos generales. No sé lo que habrá de verdad en esto. Creo que esto pasará al gobierno militar y quisiera que usted, cuando pudiera, me informase de algo o que me dé luz sobre todo esto. Perdone que le moleste en estos momentos y Dios le dé mucha salud durante muchos años. Suya siempre, Enriqueta Carbonell. Su esposo, Atilano Cocó, y Salvador Vila, rector de la Universidad de Granada, fueron fusilados y eran dos de mis mejores amigos de Salamanca. Lo siento mucho, don Miguel. Ya veo que recordar aquellos tiempos del pasado le produce gran dolor. Mire, si no se siente con fuerzas, déjelo. Acabo de escuchar el grito necrófilo e insensato de viva la muerte. Esto me suena lo mismo que muera la vida. Y yo que me he pasado toda la vida creando paradojas que produjeron el enojo en cuantos no las comprendieron, he de decir que esta ridícula paradoja me parece del todo deleznable.
Como fue proclamada en honor del último orador, entiendo que fue dirigida a él, si bien de un modo excesivo y tortuoso, como testimonio de que él mismo es un símbolo de la muerte. Hay otra cosa, el general Mianastray es un inválido, no es preciso decirlo en un tono más bajo, es un inválido de guerra. Sí, también lo fue Cervantes, pero los extremos no sirven como norma. Desgraciadamente hay hoy en día demasiados inválidos y habrá más si Dios no lo remedia. Me duele pensar que el general Mianastray pueda dictar normas de psicología de masas, porque un inválido que no posee la grandeza de Cervantes, que era un hombre, no un superhombre, viril y completo a pesar de sus mutilaciones. Pues bien, un inválido que no posea esa superioridad de espíritu se siente a menudo aliviado de ver cómo aumenta a su alrededor el número de mutilados. El general Mianastray quisiera crear una España nueva, una visión negativa según su propia imagen. Por ello desearía una España mutilada. Señores, este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Ustedes están profanando este sagrado recinto. Y yo he sido siempre, diga lo que diga el proverbio, un profeta en su propia tierra. Y os digo más. Vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer es necesario persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. Bravo, bravo. Estuvo usted fenomenal. No. Sí, sí. Como ya he dicho, se exageró mucho aquel discurso mío. Además, si dije aquello de vencer no es convencer en el fragor del momento, podía haberme dirigido al bando perdedor si la suerte le hubiera sido favorable. Además, no era la primera vez que decía esa frase. En realidad me dirigía a cualquier poder que ejerce su ley por la fuerza de las armas, porque en las guerras y en las posguerras el ejército vencedor arrasa con lo que entiende de su enemigo. Aquel fue uno de los días más amargos de mi vida, aunque no era mi vida la que me preocupaba, sino la suerte que pudiera correr mi familia. Lo entiendo perfectamente. Aquella misma tarde me dirigí al casino como en tantas ocasiones y al entrar percibí un ambiente hostil. Se había corrido la voz de lo que había sucedido en el Paraninfo y algunas de las personas presentes comenzaron a proferir insultos contra mi persona. Mi hijo Rafael, que estaba jugando a los naipes en el piso de arriba, advertido de lo que estaba sucediendo y temiendo que yo pudiera resultar agredido, bajó las escaleras con una exhalación y agarrándome del brazo trató de que saliéramos por una puerta lateral. Yo le dije ¡no! Tu padre no saldrá nunca por la puerta de los carros. Con ello me refería a esa puerta de la Catedral Vieja por donde salían los estudiantes que no habían aprobado el examen de grado para escarnio y mofa de sus compañeros. Pues bien, a pesar de la lluvia de insultos, fuimos por las calles más concurridas, apoyado en el bastón para no desfallecer, y finalmente llegué a casa. Una casa de la que no volví a salir jamás. Lamento mucho, don Miguel, que terminaran así sus días. Que le volvieran a quitar a usted su rectorado. Paradójicamente, aquellos que lo confinaron en su domicilio luego asistirían compungidos a su entierro multitudinario. Una vez más se cumplía el triste adagio de que España entierra muy bien a sus muertos. He de reconocer, don Miguel, que en el transcurso del tiempo usted ha ganado en admiración, en prestigio, en reconocimiento, sí. Yo he recorrido la misma suerte, ¿sabe? Y la verdad es que lo envidio. Lo envidio y mucho porque usted pudo morir tranquilamente en su casa y ser enterrado en su Salamanca querida.
fui inhumado en tierras francesas y mi féretro cubierto con la bandera mexicana, porque no consintieron que lo hiciera con la bandera tricolor. Triste final para un hombre que amó la República, pero sobre todo a España por encima de todas las cosas. Lo sé, don Manuel, pero no porque lo viviera, yo para entonces dormía el sueño de los justos. Mire, le voy a decir una cosa. Me conmueve que haya sido usted capaz de reconocer los errores del pasado y creo que es usted una buena persona. Y quién sabe si en otras circunstancias usted y yo habríamos podido ser buenos amigos. Estoy completamente seguro de ello, don Miguel. Y ahora soy yo al que le gustaría que le hiciera un gran favor. Si está en mi mano. Bueno, técnicamente está en su voz. Me gustaría seguir escuchando el discurso que estaba pronunciando cuando lo interrumpí. Quid pro quo. Quid pro quo. Con mucho gusto, don Miguel, con mucho gusto. No voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio que dice no hay mal que por bien no venga. No es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe, como todos queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva de nuevo la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y con el apetito de destrucción. Que piense que los muertos y escuchen su lección, la de esos hombres caídos magníficamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ni tienen rencor, y nos envían con los destellos de su luz tranquila y remota como la de una estrella el mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos: paz, piedad. Y perdón.
gracias por los aplausos. Normalmente los actores no hablan después de la función, pero con permiso de don Miguel de Unamuno voy a tomar la palabra. En nombre del grupo Callejón del Gato, está representado por Juan y por mí, querríamos dar las gracias a todos vosotros por asistir y por el apoyo que nos habéis dado en todo momento. Mirad, somos un grupo, vamos a contar una batallita rápida, que existimos desde los años 80, luego por avatares de la vida volvimos a juntarnos y llevamos aproximadamente 8 años haciendo obras todos los años, y somos desde hace 3 años un grupo amateur ya legalizado, sin ánimo de lucro, y nos dedicamos fundamentalmente a hacer giras por certámenes. Hemos tenido la satisfacción de conseguir el premio Juan Mayorga, que es quizá lo máximo en teatro amateur, y estamos muy satisfechos. Y otra de las cosas que estamos muy satisfechos es colaborar con ONGs. Últimamente lo hicimos con el Banco de Alimentos de Granada y ahora lo hemos hecho con Bancosol Alimentos en Málaga. Y me gustaría realmente decir lo importante y la labor que están haciendo. Pero mejor que yo lo haga un representante que está por aquí, que es Fernando Taboadas, está por aquí para que venga y nos diga unas palabras y nos explique un poco. Muchas gracias a Gemma Domínguez, de la Fundación Unicaja, por todas las facilidades que nos han dado, porque la condición que le pusimos, al Banco de Alimentos, queremos actuar en la Sala Unicaja de Marquesina, porque es un lugar, como habéis visto, maravilloso, y que Unamuno y Azaña se encuentran como en casa. Esa ha sido la única mención. Bueno, pues muchas gracias por todo.